Literatura española. El teatro español anterior a 1939. Al finales del siglo XIX destacan las llamadas obras de alta comedia de Echegaray y sus seguidores. Eran melodramas que buscaban la emoción del espectador con golpes de efectos y escenas truculentas. Los gustos del público y el escaso interés de los empresarios teatrales impedían la renovación del teatro. En el primer tercio del siglo XX observamos un teatro comercial por un lado y un teatro de renovación por el otro. En el teatro comercial distinguimos la comedia burguesa de Jacinto Benavente, el teatro en verso y el teatro cómico. La comedia burguesa. Jacinto Benavente propone un teatro sin grandilocuencia, sin excesos, mostrando ambientes cotidianos y criticando los ideales burgueses. Algunas de sus obras son Rosas de Otoño y Los intereses creados. Intenta el drama rural con Señora Ama y La Malquerida. Benavente recibió un premio Nobel en 1922. El teatro en verso supone la presencia del arte verbal modernista. Destacan Francisco Villa Espesa con Doña María Padilla, Aben Humeya y la Leona de Castilla, Eduardo Marquina con Las hijas del Cid y En Flandes se ha puesto en sol, y los hermanos Manuel y Antonio Machado con Julianillo Valcárcel, Las adelfas y más obras. Por último, el teatro cómico muestra a los tipos y ambientes castizos costumbristas que vuelven a escena con autores como los hermanos Álvarez Quintero, con una Andalucía superficial, tópica e incluso falseada en obras como La Reina Mora o El Patio, y Carlos Arniche, que hacía sainetes de ambiente madrileño o tragedia grotesca, donde se mezcla lo risible con lo conmovedor, como en La señorita de Tréveles. En el teatro de renovación nos encontramos con dos autores principales, Valle Inclán, representando a la generación del 98, y a Federico García Lorca, representando a la generación del 27. Al margen de pretensiones comerciales, la generación del 98, con Unamuno, Azorín, Valle Inclán y Jacinto Grau, pretende un teatro donde expresar sus conflictos religiosos, existenciales y sociales, en donde destaca Valle Inclán. Harán un teatro intelectual y complejo, enlazando con tendencias filosóficas y teatrales renovadoras. Intentarán romper con las formas realistas de la representación teatral. Valle Inclán. Su producción es variada, incluyendo narrativa, lírica y teatro. Se observa una evolución paralela al cambio ideológico, pasando de un modernismo elegante y nostálgico a una literatura crítica con una feroz distorsión de la realidad, el esperpento. La obra suele agruparse en tres ciclos: el mito, la farsa y el esperpento. El mito. La acción ocurre en una Galicia mítica, atemporal, con comedias bárbaras y divinas palabras, por ejemplo, de obras. La farsa. Son obras hechas en un espacio mucho más ridículo, propio del siglo XVIII, con cisnes, rosas, jardines, etc. De esta época tenemos La Marquesa Rosalinda y Farsa y licencia de la Reina Castiza. Por último tenemos el esperpento. Esta es una presentación de la realidad española de manera exagerada y burlesca. Presenta una realidad deformada para que el espectador se sorprenda y tome conciencia. Se presenta un mundo insólito y sorprendente para que el espectador lo relacione con su propia realidad y entienda lo insólito de sus problemas. Es un teatro de crítica de una realidad falsa y de unos valores que no tienen sentido, que es un tema muy recurrente en la generación del 98. Luces de Bohemia, que es una de estas obras esperpénticas, inicia la temática del esperpento. Cuenta el recorrido de Max Estrella, quien tras haber sido desposeído de la posibilidad de hacer vivir malamente a su familia y tras haber sido encarcelado y abofeteado, muere arrimado al quicio de una puerta y es esquilmado por su lazarillo. En el esperpento se muestran personajes de la época, tanto con seudónimos como con sus propios nombres, al igual que personajes históricos. Varios componentes de la generación del 27 se vieron tentados por el teatro. Son interesantes las obras de Salinas, el dictador, Rafael Alberti, el adefesio, Miguel Hernández, el labrador de más aire y Alejandro Casona, la dama del alba. Sin embargo, su máximo representante fue Federico García Lorca. La obra de Federico García Lorca puede agruparse en tres bloques. Primero tenemos las primeras piezas teatrales,
como El maleficio de la mariposa, en 1920, de influencia modernista, que fracasó. Pero pronto, Mariana Pineda fue un éxito. Este era un drama histórico basado en la heroína ajusticiada por Fernando VII en Granada. A estas dos obras se añaden farsas de amores desgraciados como La zapatera prodigiosa. En esta época compone breves piezas de teatro de marionetas, como los llamados Los títeres de Cachiporra, donde desarrolla el conflicto autoridad-libertad. En segundo lugar tenemos un teatro vanguardista, las llamadas comedias imposibles de influencia surrealista. Explora los instintos ocultos del hombre. En El público defiende el amor como un instinto ajeno a la voluntad, manifestado en formas diversas, incluyendo la homosexual, y hace una crítica a una sociedad a la que condena al diferente. Por último tenemos la etapa de plenitud. Durante los años 30 alcanza Lorca el éxito comercial, con Bodas de sangre, Doña Rosita la soltera, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Estas muestran mujeres que padecen de la marginación social. En Bodas de sangre y Yerma, Lorca mezcla la prosa y el verso, utiliza coros para comentar la acción y maneja símbolos y alegorías. En Bodas de sangre aparecen temas conocidos de Lorca, como el amor, la violencia, la muerte y las normas sociales represoras de los instintos. Yerma toca temas como la esterilidad, la opresión de la mujer y el anhelo que choca con la moral. Doña Rosita la soltera es un drama urbano en prosa y verso, utilizado para satirizar este mismo verso, sobre señoritas solteras provincianas condenadas a esperar inútilmente el amor. Por último, La casa de Bernarda Alba es un apasionado alegato contra el autoritarismo familiar que encarna la figura de Bernarda Alba y desemboca en muerte y dolor.